Pero lástima que está en último, pero muchas. Porque 10 millones. ¿Sí te parece? No, o sea, Porque es Está, muchachos, ustedes ya mañana, la está on air, o sea, esta es la película, ¿no? Y aquí hay unas preguntas que van a hacer, entonces, yo les voy a compartir a ustedes lo que está en la plataforma para que ustedes la miren, por favor. ¿Cómo es que se llama? No sé si es Facebook. Esto está en la plataforma de la noche, pues creo que revisar. Ah, la estrella que quisiera. Hay una estrella. Ven arriba. Entonces la súper. Papá es quería votar. No sé si
Pero bueno, sí. Es que todos son sí. Y transferir también. ¿De qué más? La sesión de hoy. ¿Ustedes ya se inscribieron al concurso de disfraces o no? ¿No les gusta o...? Pero qué disfraces hay. Yo la verdad no miraba esa. Digamos que lo que se hizo fue como temático, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren o les gusta algún personaje de Marvel, entonces escojan uno de Marvel. Si ustedes quieren, les gusta los Simpsons, escojan un personaje de los Simpsons. Si ustedes quieren uno de la película de las hermanas Wilson, ¿sí saben cuáles son las hermanas Wilson? Las monas. Entonces, así está. Si a ustedes les gusta la película Shrek, escojan a una, pero tienen que estar
tienen que estar muy bien identificados, personalizados y caracterizados con el personaje que escogen. Si a ustedes les gusta Piratas del Caribe, entonces de pronto escogen ustedes a Jack Sparrow, de pronto, señor. Ah, no, no están ahí. Los padrinos mágicos, no. Está Barney, están los Simpsons, está Shrek, está Frankenstein, está Marvel, está Guardianes de la Galaxia, que es de Marvel. Está Freddy Krueger, está Chucky, las películas. No me han decidido todavía. No me han decidido todavía. Es el 30 de octubre, es el último día de clases. Y las inscripciones están hasta el 25 de octubre. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan a Bienestar y ahí está el link para que ustedes peguen ese link en el buscador y ahí les aparece el formato. En Google escogen, hay 2 jornadas y ustedes escogen alguna de esas 2 jornadas, de 11 de la mañana a 1, la jornada de la mañana, porque toca hacerlo también para la gente de la noche, y de 7 a 9 de la noche. O sea, no pueden estar en las 2. O sea, escritos no pueden estar en las 2. ¿Sí? Pero si quieren quedarse y compartir con la gente de la noche, pues lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Listo? El martes. El martes se entregó. Bueno, muchachos, centrémonos ya de lleno en las diferentes problemáticas que de pronto podemos encontrar y que por eso es que estamos nosotros como psicólogos educativos en ese contexto de acompañamiento. No es ese concepto de tratamiento, de proceso terapéutico, porque ya sabemos que no nos alcanza el tiempo. Como todos los orientadores, no nos alcanza el tiempo. Pero sí tenemos que conocer las diferentes situaciones que vamos a hacer como esta introducción hoy con los problemas de aprendizaje que tienen los muchachos. ¿Sí? De hecho, la película que les solicito es precisamente con un problema de aprendizaje que tienen uno de los protagonistas, y también existen unos roles característicos en los docentes. Y ustedes van a dar cuenta ahí cómo es el rol de algunos docentes que son de acompañamiento o de pronto es una actitud bastante negligente, negativa de los profesores. Bien, entonces vamos a mirar estos factores que predisponen los problemas de aprendizaje. Díganme, por favor, señoritas, caballeros, cuando colocamos estos 3 factores, por ejemplo, baja autoestima, ¿por qué creen ustedes que estamos hablando de que esto genera problemas de aprendizaje? Díganme por qué algo que, digamos, entre comillas, no es tan complejo, porque termina generando problemas de aprendizaje. Miremos las 2 primeras, baja autoestima y poca tolerancia a la frustración. ¿Qué tiene que ver eso con el aprendizaje? Pues es que, por ejemplo, los niños cuando tienen baja autoestima dicen como, es que yo no tengo las capacidades para hacer eso, o es que ellos son mejores que yo. Y lo mismo pasa con la poca tolerancia a la frustración, por no enfrentarse a que no les salgan las cosas bien, pues prefieren no hacerlo y no Claro. Ok, ¿algún otro concepto? Que pues el tener la autoestima lo conlleva a que no se puedan enfrentar o que ellos sientan que no están capacitados para hacer dicha cosa y no
O sea, desde que no entiendan algún tema, ahí entraría la tolerancia a la frustración. Desde que no entiendan un tema, se cierran entre ellos y dicen que es que no entienden porque son unos brutos, porque así lo catalogan, porque son unos brutos o que no tienen su capacidad. Así se autocatalogan, así se autocatalogan. Hermano. Lo que yo me estoy desarrollando en la línea en la que yo me estoy desarrollando, el bajo autoestima no existe, pero lo vemos desde, es una persona tan absorta en sus pensamientos, en sus emociones, que sus recursos atencionales se ven muy limitados. El cuerpo tiene recursos y tiene un límite de atención, de energía, de enfoque, pero cuando está tan absorto en sí mismo, de, ay, no me quiero, no me quiero, me estoy sintiendo mal, la vida es un asco, pues su recurso atencional se está yendo en eso. Cuando el recurso más importante, bueno, ¿a qué realmente le voy a prestar atención? Si miramos nosotros en un continuo, en una escala valorativa, en una escala evaluativa estilo Likert, ¿no? Entonces hablamos de una alta autoestima, la mitad, digamos, como sería como el rango adecuado de autoestima, y al último una baja autoestima, ¿no? Estamos hablando de ese continuo con respecto a la percepción o a la autopercepción que nosotros tenemos bajo ciertas características o circunstancias o contextos a nivel académico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. Entonces, siempre nosotros como psicólogos debemos aplicar esas pruebas o esos cuestionarios que nos determinan a nosotros precisamente dónde ubicamos al estudiante del contexto educativo, al estudiante en esa baja autoestima o en esa alta autoestima. O sea, es importante para nosotros, para poder generar estrategias de intervención pedagógica, que sepamos dónde están ubicados los estudiantes. Y eso lo vemos fácilmente en la actitud que asumen los estudiantes. Su postura corporal, que están como muy enconchados, se la pasan como aislados cuando estamos nosotros en un estado depresivo moderado, nosotros nos tendemos a aislar, nos tendemos a hacer a un lado y no queremos hacer absolutamente nada. O sea, si ustedes recuerdan, en la triada cognitiva que nos plantea ¿quién? Aaron Beck. Aaron Beck nos habla de la percepción que yo tengo de mí mismo, la percepción que tienen los demás de mí y la percepción que yo tengo de mi futuro. Entonces, si mis pensamientos están totalmente distorsionados, pues entonces se presenta esta baja autoestima. O sea, me cuestionan en la casa, me critican en la casa, me regañan en la casa, no creen en mí. Y a veces los adultos caen en ese error. Los adultos cuidadores de los niños caen en ese error. Porque lo que hacen es, venga, aquí le recomiendo yo la tarea. No sé qué hago. Es como que te lo digo mejor, ¿no? O sea, uno considera que uno no le está haciendo daño a la persona, pero sí le estamos generando ese impacto tan horrible, tan maluco en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque estamos diciéndole a la persona que usted es capaz. Entonces, si mi autoconcepto está ligado a la incapacidad que me dicen que yo tengo, entonces yo me la voy a creer. Me las termino creyendo. Entonces yo solito bajo mis niveles de tolerancia a tener el éxito, creo que no lo voy a lograr. Ni para qué lo intento, lo que ustedes decían, ¿no? Ni para qué lo hago. Eso es algo que realmente yo no levanto la mano porque yo soy una bestia. Yo soy un bruto, estoy cerrado y trancado por dentro y boté la llave, ¿no? Entonces, no me atrevo a levantar la mano. ¿Sí? Entonces, yo estoy en ese ambiente escolar en donde yo
Aparte, si me hacen matoneo, entonces esta situación se me agrega allí. Entonces son dos cosas por las cuales yo tengo que luchar. Así, ¿de qué manera vamos a prestar atención a los procesos de aprendizaje? Quien diagnostica tiene que ser un personal especializado. Por eso somos nosotros los que debemos conocer qué es lo que está pasando con el estudiante, cuál es el factor diferencial para poder determinar de que esto es una afasia, o que esto es acalculia, o que esto es déficit atencional, o que esto es hiperactividad, pero que sepamos de que lo debemos hacer de una manera supremamente adecuada. Tenemos que generar un concepto muy aterrizado, muy objetivo, y se lo tenemos que decir a la persona. ¿Sí? Pero aparte, venga, hablamos usted y yo, vamos a mirar qué es lo que yo estoy viendo en usted. ¿Sí? Porque tras de que si yo me siento mal en el aula de clase, no tengo buena autoestima, y llega el profesor o el orientador o el rector y dice las cosas de una manera como así fría y calculadora y sin ningún tipo de vergüenza, entonces todo el mundo se va a enterar. Y los muchachos tienden a generar esa autoridad de una manera absoluta. ¿Sí? Entonces, problemas de aprendizaje, pues creo que los tenemos. Sabemos también de que los procesos de aprendizaje para cada uno de nosotros es diferente. Hay personas que son muy buenas visualmente y no toman apuntes. O sea, ellos se concentran y tienen una memoria espacial impresionante. ¿Dónde es que está el actor, el teórico que decía que estaba en la parte derecha arriba de la diapositiva? O eso estaba, la gráfica estaba como explicando lo que tiene que ver con las diferentes variables, y abajito decía quién lo estaba planteando. O sea, la memoria espacial para algunos es muy buena y se concentran y no toman apuntes. Para nada toman apuntes. ¿Sí? Otros somos más auditivos, ¿sí? Que prestando atención llegan a la casa y hacen el resumen. ¿Sí? De pronto cogen algún texto y lo relacionan con la temática que se dio en clase y ya hacen su propio resumen, su propio mapa conceptual, o sea, buscan estrategias de evocar la información, de recordar, de aprender. Otros son más táctiles, de lo que necesitamos escribir. ¿Sí? A veces las personas tienen diferentes hábitos de estudio, técnicas de estudio que les ayudan muchísimo a que no dejen acumular, digamos, todo el tema de los parciales o de las evaluaciones, y ya cuando están próximos a la evaluación escrita u oral, ¿sí? Entonces empiezan o quieren o pretenden absorber toda la temática que se dio durante el primer semestre o durante el primer trimestre. Hay gente que llega y tiene sus cuadernos, y sobre todo las señoritas, ¿no? La mayoría de las señoritas como que en sus cartucheritas cargan los resaltadores, los post-it que separan un tema importante de un no tan importante. Entonces son muy estratégicos, ¿no? Y esos son estrategias y esos son opciones muy válidas, ¿sí? Y cuando llegan a la casa se ponen a hacer esos resúmenes. Van leyendo y eso hace que las personas entonces puedan tener un mejor aprendizaje. De tal manera que cuando llega el momento de estudiar, no tienen que hacer sino repasar lo que ellos han, o sea, porque ya lo tienen supremamente fresco ahí, ¿no? Entonces, tenemos que mirar las diferentes problemáticas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, detectado desde los 5 años,
Nosotros esperamos de que las respuestas que dan los niños a nivel neurológico sean adecuadas en cuanto a la parte auditiva, la parte visual, la parte de su expresión verbal, ¿sí? O sea, si el niño o la niña está presentando ciertas conductas de aislamiento, ojo, filas, porque puede ser un espectro autista, ¿sí? Tienen ya una condición auditiva congénita y los papás los llaman y el niño no responde. Entonces pueden lanzar un diagnóstico equivocado para que este niño es autista. No, tienen que llevarlo al médico para que el especialista pueda tomar la decisión de acuerdo a el conocimiento y la buena diferenciación del diagnóstico para decir que está teniendo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que tiene que ver con el sector, porque vamos a ver, más adelante vamos a centrarnos en diferentes problemáticas a nivel educativo que tienen los niños en el proceso de aprendizaje, trastornos del habla, del aprendizaje, problemas para leer y escribir, ¿no? Entonces un niño que de pronto se come las vocales, se come las consonantes, o no respeta los renglones, o bueno, empiezan a adquirir resultados, ¿no? Como esa línea ascendente, la escritura, ¿sí? Entonces eso hace que el niño no tenga como un orden para poder luego estudiar, porque tiene una mezcolanza de información y esos cuadernos están vueltos nada. Entonces, hay que mirar cómo el niño está viviendo, hay que mirar cómo el niño tiene un problema de lenguaje como están tartamudeando, ¿sí? Entonces, lo que hace eso es generar la necesidad de siempre indagar, ¿sí? Y como los compañeritos o los de los otros cursos, cuando ven que el niño es tartamudo, empiezan a molestarlo. Entonces ya dicen, no, pues mira el tatareto, mira el que habla con metralleta en la boca, un poco de conceptos que realmente afectan. Entonces, el niño no tiene la culpa de haber tenido esa condición neurológica, no tiene la culpa. Pero los niños, los compañeritos, sí lo están molestando. Por lo general, los niños, cuando tienen una locomoción, cuando tienen una motricidad fina, gruesa, por lo general los niños que tienden a, por ejemplo, el Asperger, ¿no? Ellos tienen ciertas características en donde a veces su locomoción no es buena. Si ustedes recuerdan la película esta de Tom Hanks, se volvió el nombre de esa película. ¿Perdón? Forrest Gump. Él tenía una dificultad para correr, ¿sí? Y él corría de una manera muy brusca, y ese correr brusco le hacía pegarse unas caídas impresionantes, ¿sí? Hay otra película que no recuerdo, voy a tratar de acordarme, pero es un muchacho que él quiere ser deportista olímpico, y él tiene una gran cantidad de intentos y se cae y se levanta y se cae, y el papá no confiaba en él, ¿sí? No recuerdo bien, voy a buscar ese nombre de la película y se lo... ¿Cómo? No. El negrito era porque tenía, creo que, un síndrome de Down, me parece. No, no. Se con todos los negritos ya era suficiente. No, lo que pasa es que hay una gran cantidad de películas comerciales muy buenas que uno como psicólogo debe ver, debe conocer, ¿sí?
y cómo esa presión escolar es muy fuerte, ¿sí? Cómo la concepción que tienen los niños de sí mismos, la concepción que tiene la familia, o sea, dicen que ellos no, ni para qué se hagan esmerar en estudiar. Esa película de Mentes Peligrosas es un gran ejemplo de eso, con Michelle Pfeiffer. ¿Sí? Es muy buena cinta porque es como la sociedad se encarga de rotular y de etiquetar a los muchachos que tienen problemas comportamentales. Y a tener problemas comportamentales hacen de que tengan problemas de aprendizaje. Pero muchas veces esos problemas de aprendizaje se han estado adquiriendo porque ellos tienen un autoconcepto totalmente negativo de ellos. ¿Sí? Tienen un autoconcepto que está siendo reforzado por los mismos padres de familia y por los mismos profesores. Si el profesor que se para acá realmente no quiere su profesión, no ama su profesión de ser pedagogo, mejor que se retire, porque realmente lo que se necesita es de que todas estas vivencias que tienen los muchachos cotidianamente, la verdad lo puedan solucionar y apoyar, no que seamos una carga adicional para ellos. Entonces, cuando tienen esos programas para coordinar sus piezas con sus propios pies, piernas que van al piso, ¿no? Problemas de memoria y desorden de memoria. Y fíjense que neurológicamente de pronto no hay una condición de base, simplemente no tiene buenos hábitos de estudio, simplemente no es una persona organizada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser una persona? O sea, para que tengamos procesos de aprendizaje y buena memoria, cuando vamos a estudiar, ¿qué tenemos que tener nosotros? ¿Qué debemos hacer para tener un buen proceso de aprendizaje personalizado o de autoaprendizaje? ¿Qué debo hacer yo en la casa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo debe ser mi proceso de estudio para poder captar información, para poder retener información? ¿Cómo lo hacen ustedes? Jóvenes. Presten atención, muchachos, esto es para su vida profesional. ¿No? Ok. A veces uno se concentra con ruido. Sí, correcto. Tienes toda la razón. O sea, que nosotros tengamos la posibilidad de acostarnos temprano. Yo no sé si a ustedes hacen esto o no. Muchachos, presten atención, por favor. Si no quieren estar en clase, retírense, por favor, pero pues, estar mirando el celular ahí es supremamente incómodo. Si yo, bueno, yo no sé cómo lo hacen ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, hay gente que prefiere empezar a estudiar, por decir algo, a las 7 de la noche o más temprano y siguen derecho. No, yo me acuesto cuando ya termine de estudiar. Y se pueden acostar a las 2 de la madrugada y siguen derecho. Seguros de que ya no se van a levantar a estudiar porque ya estudian. Esa es una opción. La segunda opción es de que más bien yo me acuesto temprano, me acuesto muy a las 8 de la noche y me voy a levantar a las 4 de la mañana a estudiar. ¿Cuál escogen ustedes? Sí, tú escoges eso, ¿no? Tú madrugas a estudiar. Dicen que... A veces prefiero acostarme y no estudiar. No, bueno, eso sí es decisión de cada quien, ¿no? O sea, pero te coge el sueño muy rápido. ¿Sí? Bueno, sí. Milagro que estés despierta, Lucita. No, a las 8:30. Sí. Ya puedo esperar a las 3, 4, depende lo largo del parcial. Si es muy largo, yo digo, bueno, tengo 2 horas. Si no es tan largo, 1 hora, algo así. Yo mismo me programo. Y eso es importante. Es muy importante lo que también se dice. Primero, lo que... ¿El nombre de su Mercedes? ¿Eduardo? No.
A Eduardo. ¿Sí? Cristian Eduardo. Entonces, lo que dice él, tenemos que dormir bien. Segundo, tenemos que tener una buena alimentación. O sea, yo con hambre no puedo estudiar. ¿Sí? Pero tampoco yo puedo estar comiendo un pogrón de comida chatarra, que hamburguesa, que frijoles, que banano, que fresas con crema. Porque me la paso en el baño. Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar cómo yo voy a alimentarme. Por lo general, en las noches, uno lo que hace es comer livianamente. ¿Sí? Ustedes han escuchado el dicho de que es mejor desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo. ¿Sí? Pero esos son hábitos alimenticios que en últimas generan pesadez y hace que uno no pueda conciliar el sueño. Entonces, tiene que ver con lo que Jonathan decía de dormir bien. ¿No, Jonathan? Eso. ¿Sí? Lo que decía Cristian, que es dormir muy bien, ¿cierto? Tener un buen proceso de sueño, ¿cierto? Otra es la alimentación, saber en qué momento yo voy a comer, saber en qué momento yo voy a acostar. ¿Sí? Y lo otro que uno tiene que hacer es, bueno, de acuerdo a la temática que yo tengo que estudiar, o sea, yo tengo, digamos que nosotros estudiésemos en una universidad en donde se maneja por semestre, ¿no? Entonces, que yo en el semestre yo veo 6 o 7 asignaturas. Entonces yo tengo que jerarquizar cuál es la más compleja y cuál es la más fácil, ¿sí? Para así entonces yo dedicarme más tiempo a la más compleja o la que a mí se me dificulta más. Bueno, entonces yo estoy generando procesos de autoayuda para dedicarme a estudiar la más difícil porque no tengo tanto sueño y entonces ya me dedico a eso. ¿Sí? Y dejo la más sencilla para cuando pues, no me demoro sino como 10 minutos repasando y listo. ¿Sí? Entonces realmente hay que mirarlos. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el contexto donde yo estudio? En mi casa. Ok. Un ambiente controlado, organizado. ¿Sí? Yo tengo que hacer un montón de trabajos, tengo que colorear, tengo que trazar márgenes, tengo que... Antes de sentarme a empezar a trabajar, yo tengo que tener absolutamente todo listo para sentarme y no estarme levantando. Porque en la medida que yo me esté levantando a cada rato, entonces me distraigo. Y si yo paso por un sitio y resulta que mis familiares están viendo una película, entonces yo paso y me quedo en esa la película a largo el tiempo de estudio. ¿Sí? No puedo estar estudiando teniendo varias cosas alrededor. O sea, si yo tengo, no sé, el iPod o tengo ahí revistas o tengo el teléfono ahí al lado. O sea, yo tengo que realmente tener autocontrol y constancia para poder levantarme a estudiar. ¿Sí? Yo no puedo comerme todos los libros en un momentito. Yo tengo que estructurar mi tiempo de aprendizaje. Entonces, lo que uno recomienda es de que cuando yo empiece a estudiar, cuando yo me siento a estudiar, entonces yo me voy adaptando, voy revisando qué material necesito, me voy ambientando al espacio en donde yo tengo que estudiar. Yo tengo que hacer eso. ¿Sí? Si yo lo hago, entonces ya cuando me siente ya estoy totalmente dispuesto. ¿Sí? No es que yo me siente de una vez, no, porque ahí tengo yo la posibilidad de cansarme mucho más fácil. Entonces, la situación es de que yo voy a organizar mi tiempo, entonces yo ya tengo todo listo, entonces
Comencé por la más difícil, dependiendo de lo que yo elija, ¿sí? Y entonces me dedico a estudiar la más complicada, 40 minutos. 40 minutos, yo coloco el reloj para que suene, si comencé a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, 45 minutos estudio. Cuando suena la chicharra de esa alarma, entonces me levanto. Me levanto, suelto el esfero, suelto el libro y me levanto y descanso 10 minutos. Ahí sí voy, me tomo un vaso con agua, converso con mi hermana, con mi hermano, con mi papá, con quien esté. Converso un rato. Pero también tengo que controlar que esos 10 minutos que voy a descansar sean 10 minutos. Porque si yo alargo el tiempo de descanso, entonces hace que tenga que extenderme más en el tiempo. Fíjense que esto tiene que ver con autocontrol, con hábitos de estudio. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros para volver a retomar la atención, para concentrarnos? ¿Sí? ¿Ustedes qué técnicas utilizan para concentrarse nuevamente? Yo puedo, si yo soy consciente de que me estoy distrayendo fácil, entonces yo puedo autocastigarme. Pues no dándome reglazos, no, pero sí entonces yo no voy a hacer algo que yo quería, ¿sí? Porque yo necesito realmente estudiar, ¿sí? Uno puede coger una hoja y un esfero o un lápiz y hacer una espiral hacia adentro. Hagamos una espiral hacia adentro. Y cuando llegamos al punto final, me vuelvo a centrar en la parte académica. Es una manera de volver a controlar la atención hasta que yo comienzo nuevamente. ¿Sí? Y organizar el tiempo. Entonces, todo esto tiene que ver para poder ayudarnos a que la memoria realmente que tenga pues, como una posibilidad de ayuda. Seguirle las instrucciones, tareas, deseos, escrituras matemáticas, las instrucciones. Ojo con esto de las instrucciones, porque yo como profesor tengo que generar unas instrucciones muy sencillas, muy claras para los estudiantes para que puedan comprender lo que quiero que hagan. Bueno, el despiste excesivo genera un problema de aprendizaje, dificultad para determinar entre hoy y mañana, siente que como que no controla su tiempo y hace siempre ese mal que tanto nos acompaña, que es el de procrastinar, ¿no? Esa procrastinación es lo contrario cuando le dicen no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, el procrastinador hace lo contrario, deja para mañana lo que puedes trabajar hoy. ¿Sí? Entonces, no termina esto, ya comienza otro, no termina esto, entonces ya preso, relajado. ¿Pero por qué se mantiene eso? Porque mis conductas no tienen consecuencias. O a veces sí las tienen. Tienen consecuencias porque yo termino perdiendo el semestre, la asignatura o el año escolar porque no me organicé. Yo soy el que tomo las decisiones de qué es lo que voy a hacer, yo como persona, ¿sí? Pero si yo tengo problemas de aprendizaje, pues yo tengo que decir a mis padres, venga, colóquenme por favor un profesor personalizado para que me ayuden a manejar la parte de matemáticas o la parte de inglés. A veces el inglés es bastante complejo para algunos estudiantes, pero yo tengo que pedir ayuda también, yo no me las sé todas. Entonces yo tengo que mirar en quién me apoyo. ¿Sí? Y eso lo decía Vygotsky en una de las preguntas que yo les hice a ustedes ayer, de cómo nosotros debemos apoyarnos en alguien de experiencia que tiene maestría en lo que hace para apoyar a la persona que no lo tiene tanto. ¿Sí? Esta es la zona de desarrollo próximo, acuérdense. Bueno, bien. Ok. La lista pública está la discapacidad de la aprendizaje de las matemáticas. Ya lo vamos a mirar de una manera más detallada.
cuándo se presenta esta consulta y por qué no se va a presentar, ¿sí? Que muchas veces pueden presentarse de esa manera simplemente porque no tienen hábitos de estudio. Organícese y verá cómo le va a ir, ¿sí? Pero hagamos un trabajo, sí, por eso comenzamos con el tema emocional. Hagamos un programa bastante interesante para los estudiantes en donde identificamos personas que tienen baja autoestima. Entonces vamos a trabajar inicialmente para potenciar todas sus habilidades, todas sus capacidades y destrezas. Los vamos a potenciar. Y así entonces ya mejorando eso, de pronto las personas tengan mayor motivación. Acuérdense que la motivación es un factor predominante e importante en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Los números o las matemáticas siempre como que nos ha generado como cierta reactancia, ¿no? ¿Sí? Algunas personas, ¿no? Como que no somos muy amigos de los números, pero pues hay que asumirlo. Hay gente que estudia psicología porque no tiene mucho número, pues se equivoca porque hay muchísimos números, ¿sí? En diseño de investigación, ¿sí? En psicometría, en matemáticas, ¿no? Los procesos de investigación son muy numéricos y hay que trabajar muchísimo la estadística. ¿Ven? ¿Ustedes ven estadística? ¿Cuántas estadísticas ven en el? Dos, exactamente. Entonces, es importante quién está parado frente a los estudiantes, digamos, estamos hablando de los números, ¿sí? Para que realmente tenga el profesor una serie de estrategias tan interesantes para que le quitamos la idea a los estudiantes de que pues, no son capaces de manejar la parte numérica, ¿sí? Cuando hablamos de que la discalculia es heredada, ¿por qué creen ustedes? ¿O qué decimos cuando estamos diciendo que es heredada? La herencia de padres ahí. ¿Y cómo se diría ahí? O sea, que es, ustedes logran identificar lo que es heredado y lo que es genético. Heredado y genético. Si es lo mismo. Por eso les pregunto. No, porque lo genético prácticamente es o sea, lo que conforma a la persona. La herencia puede ser, o sea, en este caso no sé, el papá también tiene problemas con los números y le heredó ese problema, pero no significa que tenga las mismas características del papá. La genética Sí, La genética tiene que ver con el espiral del ADN, ¿no? Si nosotros hablamos de una trisomía 21, eso es genética, ¿no? Pero se puede ser heredado. Pero heredado se tiene que ver con ese lado con lo que se está planteando, ¿sí? La gente normalmente dice eso, ¿no? Igualito el papá, mire cómo no tiene esa concentración. ¿Por qué? Pues porque es algo que ha sido transmitido de una manera heredada, no genéticamente. no, yo le entiendo, pero la palabra no es eso tiene como. ¿Cómo lo explicaron? Pues si estamos hablando de la espiral del ADN, estamos viendo que eso es algo genético como tal, ¿no? Bueno, miren esta parte. ¿Cuáles son los años que llevamos en la definición auditiva como tal? Acá nos metemos un poco y de hecho tenemos que conocerlo como psicólogos para lo que tiene que ver con la neuropsicología.
porque tiene que ver pues, precisamente para el contexto escolar. Entonces, aquí decimos nosotros que en el área de roca, lo que nos permite, cuando el área de roca está, digamos así, funcionando adecuadamente, no hay ningún tipo de componente que haya algún objeto que se haya introducido en el cerebro y que haya afectado el área de roca. No, ya hay una condición normal, tranquila, y por eso se habla de con el área de roca comunicando actividades con precisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene afasia? Identificamos lo que es una afasia. ¿Me dicen, por favor? Afasia, nada es ausente, pero Ujú. Sí, la persona tiene el concepto claro del objeto, perdóname por eso, la persona tiene claro el concepto de este marcador, Y es la producción. de ese resaltador, ¿sí? Pero no encuentra la palabra para decir Manzana. ese coso. sí, este coso, ¿sí? Sí. Pero hay que mirar que no estemos hablando de problemas de memoria ni fallas de atención, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué decimos nosotros cuando no sabemos expresar algo? Ay, está allá en el cuchuflí ese, allá encima de ese, sí, entonces, pero eso es porque estoy con la mente en otras cosas o porque estoy distraído, pues hay que mirar ese diagnóstico diferencial para que podamos hablar de lo que tiene que ver con el área de Europa. Dificultades para hacer una operación y generar una asociación numérica, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender de que la persona tiene que asociar. Entonces, tiene que saber colocar dónde está el número, dónde tiene que ir a mano izquierda, a mano derecha, qué es lo que tenemos que hacer, una multiplicación, una resta. Entonces, todos esos conceptos son importantes para que el proceso de aprendizaje de las matemáticas se presente de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa área de no, que es la que nos está representando acá la imagen. ¿Sí? Y el área de Guadalupe está relacionada con la comprensión del lenguaje hablado distinto y tiene una relación directa con los números. La corteza auditiva entonces también da información cuando hay una alteración en el área del líquido. Tiene que ver con los órganos sensitivos y los circuitos que llevan a la información. O sea, no hay una conexión bastante adecuada en ese proceso de las conexiones sinápticas y las dendritas y los axones. Entonces esa conexión como que se rompe, se pierde. Entonces realmente no hay un buen lenguaje, no hay una buena comprensión del lenguaje hablado o el escrito. Entonces ahí estamos hablando de esas dos áreas de roca, de perfil que tienen muchísimo que ver con la discalculia y las afasias también, ¿sí? Porque realmente no nos está generando unos buenos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Miremos las áreas cerebrales, está hablando de la dimensión visual. ¿Sí? La dimensión visual para poder entonces tener como el campo de mi campo visual, cómo se está manifestando. ¿Sí? Ustedes saben, han escuchado el término de prosopagnosia, ¿no? Cuando
cuando hay un accidente craneoencefálico y están involucradas la franja dorsal, eh, en donde nosotros lo que buscamos es identificar los objetos que estamos viendo. De hecho, la prosopagnosia lo que nos está diciendo es que inclusive yo no identifico el rostro de las personas, ¿sí? O sea, yo veo el cuerpo de la persona, pero la cara yo no la veo. O sea, no la identifico. Entonces, esa parte visual está alterada, ¿sí? Entonces, realmente eso lleva a que nosotros tengamos dificultades en los procesos de identificación de algún objeto en particular, ¿no? Bueno, en la franja ventral habla de la identificación de los números y también tiene que ver con la colocación, ¿sí? Cuando si decimos 38, ¿cómo el niño o la persona está colocando el número 38? ¿De qué manera lo está colocando? ¿Sí? A veces hay gente o hay procesos de aprendizaje que hacen de que coloquen el número 38 al contrario, es decir, lo hacen de una manera muy personal, son sus procesos de aprendizaje. Que uno les dice, oiga, ¿usted por qué está escribiendo así? Normalmente uno coloca el 38, cuando uno está colocando el número compuesto, entonces coloca el 3 y el 8. A veces las personas lo hacen de una manera, uno lo hace de la izquierda a la derecha, entonces las personas, algunas lo hacen de derecha a izquierda. ¿Sí? Ok. Seguramente vamos a tener la oportunidad de ver unos ejemplos de cuando se presentan estas dificultades a nivel de la calculia, de la capacidad, para que lo hagamos con mayor detalle. Eso es lo que nosotros esperamos cuando estamos determinando un poco los procesos de aprendizaje a la parte numérica, ¿sí? Cuando estamos hablando de discalculia, o sea, ¿sí? Entonces, las personas a veces, o a veces nosotros, estamos muy habituados a la calculadora, que cuando nosotros no la tenemos a la mano, tenemos que utilizar los dedos. Y lo utilizamos de una manera pues, natural, ¿no? De hecho, a la hora que de pronto estamos actualmente, ¿sí? Pero en los contextos escolares, los procesos de aprendizaje, los profesores, pues como que no permiten que los niños utilicen los dedos, porque necesitamos que generen esos procesos internos cognitivos que necesitamos hacer. ¿Sí? Dice que a los 2 3 años de edad cuentan entre los objetos, siguen el orden, a los 4 años tienen utilizan los dedos para contar, los 6 años relacionan las cantidades, a los 8 ya. Siempre hay procesos de aprendizaje que están muy ligados a lo que tiene que ver con a las edades en particularmente en ese tiempo se espera que la gente tenga esos desarrollos neurológicos y esos procesos de aprendizaje. Cuando nosotros vemos o identificamos que el niño está sesgado o exagerado a los 8 años, que no tiene la capacidad para asociar y para identificar las operaciones básicas matemáticas, hay que mirar qué es lo que está pasando con él neurológicamente. Bien. ¿Qué más le cuento acá de eso? Bueno.
son como las estrategias, la manera como nosotros podemos estar generando a los estudiantes o reconociendo a los estudiantes la habilidad que tienen para los números. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan a sus profesores cuando les hacía preguntas orales con respecto a operaciones matemáticas? Que le decían, bueno, ¿cuánto es esto más esto? Ahora réstenle esto. ¿Sí? Y los muchachos, pues, que tenían la capacidad de levantar la mano y respondían. ¿Sí? Tenían una respuesta adecuada o no, ¿no? Pero se miran esas habilidades matemáticas dentro de esas tareas. ¿Sí? Resolución de problemas simples con respecto a lo que yo les estoy planteando, la identificación de los números. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos nosotros de los aprendizajes, debemos tener claro que la parte numérica debe estar muy asociada académicamente con la parte motivacional. Es decir, de que si yo como profesor realmente no le genero a los niños una buena disposición para aprender y les hago ver las cosas de una manera muy compleja, muy difícil, entonces los niños le van a coger fastidio a los números y no van a tener la posibilidad de concentrarse o tener buenos resultados. Entonces, eso tiene muchísimo que ver con la pedagogía que tenemos nosotros en el contexto escolar para con los muchachos. Miren la Islandia. ¿Me pueden decir, si quieren, busquen en el Dios Google la definición de Islandia, por favor? Mírenlo. ¿Qué dice? Son para hablar, es revolución. Miremos. ¿Qué encontraste? Ya. Trastorno del habla se caracteriza por la dificultad o incapacidad para pronunciar correctamente ciertos sonidos, palabras o frases. Es un trastorno común en la infancia, puede afectar, ya lo que está diciendo ahí. Un ejemplo es decir tato en lugar de gato, o decir totuda o cambiar el sonido de S por una T. Sí, ok. Entonces es la omisión. Ya tiene un problema que ya no dice naranjas, no naranja. Naranja. Confunde la nota con Con la G. ella tiene 15 años y dice el colegio. Ajá. Claro, ok. Y fíjense que eso puede estar siendo reforzado porque a veces los niños lo dicen y se les escucha tan bonito como tan agraciado que los... Es culpa de los padres. Claro, claro. Y es, Claro que le recuerdan eso, ¿no? Tan lindo que se le escucha lo que está diciendo. Bien. Entonces tiene que ver con el capítulo de lo que estamos poniendo. Ya vamos a mirar de la Islandia, de la Acalculia, de la Apalta. Vamos a hacerlo con la parte teórica y lo vamos a hacer en la próxima semana, todo el tema de cómo es que se presenta todo este tipo de problemáticas en la vida real. ¿Sí? Hay tipos de Islandia. Por eso es importante que si nosotros vemos que los niños tienen problemas en su lenguaje, en su audición,
lo primero que yo tengo que pedir a los papás es que los lleven al pediatra para que le hagan una serie de exámenes, que vaya al fonoaudiólogo para que le hagan una audiometría, a ver qué tanto está escuchando, si está escuchando bien o mal, para que miren esos decibeles auditivos como tal, ¿no? Cuando nosotros decimos no oye bien, por ende su pronunciación no está correcta, ¿cómo podría ser eso? No oye bien y su pronunciación no es la correcta. Rafael, el problema simplemente es que es la consecuencia, por tanto no debería ser el nombre, no es el área, pues ese es solo el síntoma, pero el problema real es positivo. Tendrá un nombre. Sí, sí, exactamente, pero cuando no escuchamos bien, hay que determinar precisamente esa parte biológica, cómo la persona o cómo el niño está en su edad, cómo está su desarrollo biológico para poder determinar por qué no está escuchando bien. No oye bien, pero ¿por qué? No oye bien porque se distrae o no oye bien porque tiene problemas biológicos como tal o neurológicos. ¿Cuál es la problemática que realmente está generando? La disfagia orgánica tiene que ver con las informaciones en la lengua, el paladar, los labios. ¿Sí? Entonces estamos hablando del labio leporino, ¿no? El labio leporino tiene que ver muchísimo con eso, que hace que de pronto la persona no se esté expresando correctamente, ¿sí? Pero él puede estar identificando bien las cosas, pero pues con su lenguaje, por su condición de la dislalia orgánica, puede estar generando eso. La dislalia funcional, mire que la dislalia funcional puede estarse generando por un evento traumático, por una experiencia temprana que hace que no haya un funcionamiento adecuado. O sea, podemos caer en un mutismo por el hecho que me haya, por ejemplo, robado o que hayan, no sé, alguna experiencia traumática, ¿no? Un estrés, que lo conocemos como el estrés postraumático, que hace que la persona realmente tenga esa dificultad. La tartamudez nerviosa, pues como su nombre lo indica, puede estar siendo asociada a algo que pasó a la persona. Son experiencias traumáticas que de pronto la persona se equivocó y todo el mundo la cogió contra él o contra ella y eso le generó un impacto muy fuerte y le generó esa tartamudez. ¿Sí? Hay que mirar qué fue lo que pasó. Hay que determinar cuál fue cuándo fue ese desencadenante, qué fue lo que pasó, quién le dijo algo, quién estaba ahí, pues para poder hablar de ese tema, ¿no? Por ejemplo, James Rodríguez, el de tartamudo, ¿sí? Y eso tiene que determinar qué fue lo que le pasó a esta persona en algún momento determinado. Si es algo funcional o es algo orgánico. Bien. Aquí están los tipos de dislalia. El betacismo, que está en la pronunciación de la B. El betacismo. Bueno, miren ustedes cuáles son de este tipo de dislalias que se presentan frecuentemente en los muchachos. ¿Sí? Es decir, que no pronuncian la R, no pronuncian la S, la omiten o la cambian. Bueno, recuerden, muchachos, que mañana ven esa película, por favor. ¿Sí?
yo les creo a ustedes la carpeta para que la suban y la suben, tienen como el tiempo prudencial para el domingo a las 6 de la tarde, bueno, para que lo suban hasta el domingo a las 6 de la tarde. Nos veremos entonces el martes, muchachos. A mí me da risa si